pero la realidad es que si nos vamos mucho más allá, es que tendría mucho más sentido que Dios sea todo malo y que permita el bien solo para su diversión. Muchas personas llegaron a hablar de Santa Greta, o sea, hasta ese punto se llegó a decir Santa Greta, o sea, para hablar de... Eso lo dice usted, profe. No, 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 eso lo llegaron a decir en Europa muchas personas. Estamos hablando de Capitalismo que malo, es el diablo. es el Y demonio, eso también va aquí y en la eso también dualidad va bien y en mal. esa doctrina. A las ideologías no les gustan que le llaman religiones, pero son religiones. Y una vez más, bienvenidos a Los Manes X. En esta ocasión, la tercera parte de nuestro tema religión. Para quienes han estado con nosotros en la primera y la segunda parte, ya saben y ya nos conocen un poco. Vamos a dar un cierre un poco... Polémico. Gracias, tío Bolman. Esa es la bienvenida que a ustedes les gusta siempre el tío Bolman. Tío Bolman, yo creo que tus fans ya saben a dónde se dirigen. Ya saben. A la borrachera eterna. O por lo menos al debate, al contar esa versión que al tío Bolman le gusta tanto trabajar y como siempre acompañándoles el teacher aquí haciendo esa llave con el tío Bolman para hablarles, obviamente, de la religión y, e invitarlos para que escuchen la primera y la segunda parte, más o menos tengan un contexto y ya luego digan, ah, ya entendí esto, manes, de qué es lo que están hablando. Es que, claro, hay que escuchar la primera y la segunda para poder entender este montón de cosas con las que salen ahí. Uno como que ni las parte ni las comparte. Pero para que El entiendan teacher está borracho. y que se suscriban. No, eso se lo dejo siempre al tío Volman, que se suscriban, que nos sigan, que le den un me gusta a esta vaina para que ese algoritmo entonces nos haga llegar a más y más personas. Tío Volman, en esta parte de las Señor. religiones, en esta parte de la religión y todo esto que hemos venido hablando, yo creo que uno de los temas importantes lo tocaste desde la primera parte y es el tema de cómo estos conceptos que van unificando, ¿cierto? Que van haciendo, van uniendo, digamos, a este grupo de personas, que es la definición de religión desde un principio, mm, es la que en este momento siente uno, o sienten varias personas, o digamos la mayoría de las personas, sienten que está haciendo una transición a lo que podríamos llamar nuevas religiones, o me estoy equivocando. No, la gente cree que no. Eso eso es lo lindo, pero la realidad es que sí. O sea, se puede interpretar que lo que tenemos a las ideologías no les gustan que le llaman religiones, pero son religiones. Tiene muchas características de las religiones, ¿Como cuál es Tío que Volman? están la característica número uno es que necesitan creyentes. Hay mucha gente que cree en esto. Una religión necesita sacerdotes. Hay muchos sacerdotes en las ideologías. Necesita gente que no sea cínica, es decir, que sean teóricos alrededor de ese tema. Hay muchos teóricos alrededor de las ideologías. Y necesitan el poder de la violencia y de la fuerza. Y ya tenemos los estados para eso. Mm. Entonces, son los estados los que defienden de alguna manera las ideologías. Entonces, ahí dentro de esas características es evidente que las ideologías cumplen. Hay además el carácter sobrehumano, no sobrenatural, Ujú. no divino necesariamente, No, pero sí lo exactamente, el sobrehumano, sobrehumano. ¿no? Esa ha sido la base, digamos, esa base que hemos traído desde el principio. Mm. Y una de las que tocamos, una de las bases que tocamos al final de la segunda parte, y es la fe, y una fe ciega en esa creencia, en Bueno, esos y doctrina, parámetros, en porque es esa que una ideología es doctrina, una doctrina, doctrina, en esencia, casi incuestionable. correcto. A eso es a lo que, digamos, yo iba cuando mencionaba a Steve Ballman, de eso de decir, no, pues que venga, o sea, tiene que tener una fe ciega, usted tiene que tener una doctrina, usted tiene que tener unos lineamientos en los que usted crea y que los crea tan firmemente que no sea cínico, sino que realmente sea una persona que va a defender esto como si fuera una verdad o una, o Sí, digamos, sí, o sea, como si... teóricamente súper bien establecida. Eso es lo Ujú, más curioso de todo esto. Sí, sí, exacto. cumple bastante, ¿no? Y digamos, dentro de esto está el tema de que sea una minoría.
estaría aceptado eso de que una minoría que acaba de crear algo nuevo. Lo digo porque, por ejemplo, y yo sé que en algún momento, sobre todo en el podcast que nosotros hicimos sobre calentamiento global y todo este tema no, no voy a decir la palabra, pero es el tema climático, para no decir la otra palabra, pues para que La no. farsa climática. Yo le digo Gracias, tranquilo, tranquilo, Tío teacher, Bolman siempre me lleva la batuta. yo Me soy un calma. mártir aquí. Listo para el sacrificio, pero incluso muchas personas llegaron a hablar de Santa Greta, o sea, hasta ese punto se llegó a decir Santa Greta, o sea, para hablar de... Eso lo dice usted, profe. No, 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 eso lo llegaron a decir en Europa muchas personas, llegaron a decir muchas Ah, personas, a decir verdad. Santa Greta, sí, o sea, que era prácticamente la encarnación de Pero no de era lo en forma divino. cínica. No lo estaban haciendo en forma cínica. Muchos Ah, sacaron carteles para decir ella es la ok. encarnación de la divinidad o la encarnación por lo menos de una, no sé de cuál, porque no sé de cuál de religión realmente se iba a derivar Santa Greta, pero le Es que estaban es muy atribuyendo interesante esto. porque a la final vuelven al animismo. O sea, como la madre tierra y el espíritu que hay alrededor de las cosas y la naturaleza, O sea, lo pagano, como si tuvieran un valor. Exacto. lo que se le Sí, llamó lo es pagano. que, bueno, pagano es porque si hay una religión por encima de otra, pues lo otro que hay detrás sería pagano, pero esto sería como animismo, ¿sí? El ánima de la tierra y el espíritu y la Pachamama. conciencia, Pachamama. Ok, estamos volviendo a lo primitivo. Pero eso no, es eso no es la idea de la ideología. Tratar de volver a lo primitivo. Y ya lo hablamos en otros podcasts. Yo Volver, creo que la idea volver a del hostil. comunismo, Volver. pero ¡Oh! Bueno, usted es el mártir, tío Bolman. Usted lo dijo. Usted es el que se va a sacrificar aquí por las palabras. Porque bueno, igual, lo hablamos en otros podcasts. Volver otra vez ¿cómo es? A a la los edad de árboles. piedra. Eso, a la tala de Bueno, árboles para ya, cocinar. Y no. volver. Y que realmente la gente utilice las pieles de los animales para cubrirse el frío cuando lleguen las épocas de frío, porque es que es cierto, porque es que no hay Sí, que porque yo no acabar veo con... otra, pues. Yo no le he visto la solución todavía a ellos, pero tienen todas las críticas. Pero bueno, no estamos Ah, sí, hablando sí, de sí. eso, estamos hablando de Capitalismo que malo. Es el diablo. es el Y demonio eso también va aquí y en la eso también dualidad va bien y en mal. esa doctrina. Ahí también van esas doctrinas. Entonces, ¿cuál es el concepto de maldad que se tiene? Porque si a esto vamos, y obviamente porque estamos hablando de religión, cada religión tiene, digamos, su contraparte, tiene su balance, ¿cierto? La religión es No todas, perdón, teacher, pero no. para los judíos, el infierno no existe, ¿cierto? No, No hay un infierno, ni cielo ni infierno. ni cielo ni infierno, exactamente, pero hay una caracterización sobre el bien y el mal, es decir, sobre un balance, sobre esto está bien, esto está mal. Mm. Sí, es que el problema de las religiones monoteístas siempre ha sido el mal. Eso ha sido lo más complicado que ellos les ha tocado justificar, Uh -huh, hasta incluso San Agustín. Porque claro, porque como un Dios que se supone que es benevolente, que es todopoderoso, pues también misericordioso, pues va a permitir el mal. Ellos lo justifican con el libre albedrío, ¿sí? uh -huh. Todos tenemos la libertad y en esa libertad podemos hacer el bien como tanto podemos hacer el mal. Y que el mal está justificado es precisamente porque hay que hacer el bien. Pero la realidad es que si nos vamos mucho más allá, es que tendría mucho más sentido que Dios sea todo malo y que permita el bien solo para su diversión. Pero sí, lo más complicado para justificar, por lo menos de esta religión monoteísta que tenemos, es el problema del Correcto, entonces digamos que como siempre, toda religión tiene una base, ¿cierto? Esa base del bien, esa base del mal, esa base del cielo, esa o base del por infierno. ejemplo, en esta también, por lo menos en la cristiana, ya se personifica esa maldad en un ser, que Correcto, sería Satanás. sí, Entonces también hay un problema ahí, porque pues como Dios va a permitir otra contraparte casi tan casi poderosa tan como, poderosa. bueno, Exacto. Pero entonces en esta parte de estas nuevas religiones, ¿cuál es el mal? Y lo mencionaste está el ahorita, patriarcado, la el normatividad, patriarcado, el el capitalismo, capitalismo. Y yo creo el, que la verdad es que todo termina en el capitalismo, todo llega al mismo sinceramente. punto. O sea, es una Sí, cosa todo llega al tremenda. O mismo sea, punto que es el capitalismo. todo llega al mismo punto. Pero mira que siempre Sí, hay un enemigo común en esto. Pero entonces mira sí. que es de eso es de lo que se trata entonces Porque también. son dialécticas estas religiones modernas. Y hay un manifiesto detrás. El manifiesto, y yo creo que lo hablabas ahorita, no era... eh, Comunista.
No, la carta, ¿cuáles son las cartas de los nuevos lineamientos y reglamentos sobre las cuales nuestra sociedad se tiene que basar para poder no cruzar Ah, los la nueva, la límites? socialdemocracia son los derechos humanos Los derechos humanos. y las constituciones, que funny thing, la mayoría, por lo menos de nuestras constituciones son excidentes, todas mencionan a Dios. El A Dios eso es a cuidó lo tu que yo vida. voy, eso es a lo que yo voy. Incluso una de las que más detestan, digamos, estos sectores, estas ideologías que detestan sobre todo a Estados Unidos, en los billetes estos personajes, ¿qué es lo que tienen? In God we trust, en Dios God we confiamos. trust. Ujú. Pero mira, mira aquí lo curioso, tío Perdón, Wolman. pero es que en su declaración de independencia es lo mismo. We the Correcto. people sostenemos como evidentes, Este es porque aquí ya estamos en un dogma, peor. por sí mismos, dichas verdades, que todos los hombres somos creados iguales y que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Mira que Eso en su base es una constitución, es una carta magna que está claro, utilizando esa base. ujú, Aquí es donde con viene lo curioso, tío cantidad de Goldman. doctrinas y paparruchadas, pero viejo, es ¿Cómo que me explico, cómo me explico yo, tío Goldman, el hecho de que, por ejemplo, esa es la base y la base del dinero, donde sus billetes se imprimen, ahí lo pueden leer. Vaya, busque si tiene un dolarito que le dio a usted su papá o el tío por allá que le dijo que claro, guardara para la buena suerte, donde usted va a ver In God We Trust, en Dios totalmente. confiamos. Pero cuando se trata de que en una escuela pública alguien quiera profesar cualquier tipo de religión, se vuelve un caos. Un chicharro. Ahora bien, tío Bolman, una cosa es eso, pero ya hay que permitir cierta religión, que es de la nueva religión de la doctrina, donde dice, venga, es que usted me tiene que permitir a mí entrar al baño de los niños y de las niñas, porque es que eso es lo nuevo, y tiene que ponerle estas banderas de colores todo un mes, porque es que si no, usted entonces entra en Sí, era ser un todo un año, demonio. toda una década ya. Ah, Ujú. me odia. Es un homoflólico, Entonces, homofílico. sí, porque no es una fobia. Ya lo hablamos y ojalá vayan y Sí, escuchen al cuando hablamos podcast de las pasado, fobias en el claro. podcast pasado. Mm, Pero entonces es curioso cómo si estas nuevas doctrinas quieren imponer esto en las partes, digamos, en lo público dentro de los Estados Unidos. Yo que he tenido la oportunidad de compartir con las personas en Estados Unidos por un buen tiempo, es curioso cómo en las escuelas, tío Bolman, ves todo muy libre de todo, o sea, limpio. No, no es sino fotos de los presidentes y la bandera, pues obviamente de Estados Unidos. Pero cuando se trata, digamos, de cualquier imagen, cualquier cosa religiosa, a pesar de que en sus billetes está, a pesar de que en la Constitución está, sí, y que esto es público también, pero cuando se trata de eso, no hay una sola. Ahora, no es una crítica. La crítica mía viene aparte de las nuevas doctrinas o estos nuevos, ¿cómo es? Dogmas, adoctrinamiento, Adoctrinamientos que viene de doctrina, viene claro. de doctrina, Porque se donde si necesita no, eso, se necesita pero es implementar una narrativa a través de la educación. entonces por Por eso eso es es, que pero a eso sí los se estados les permite, pero encanta monopolizar la ¿y educación. por qué sí lo permiten? Porque eso sí lo permiten, o sea, ¿por qué se tiene que hablar de eso? ¿Por qué se tiene que cambiar los libros? ¿Por qué se tiene que instruir con una cantidad de cosas? Porque es una herramienta política. O Es sea que que ellos sí están forzando finalmente eso, ¿no? Están forzando. pero es que, claro, porque es que finalmente, todo hay que decirlo, la religión católica y cristiana se ha derruido a partir de todo el posmodernismo, desde Nietzsche hasta para acá, toda vaina se ha ido Ujú. cayendo. Pero el ser humano necesita eso, necesita un sistema que le dé justificación a su vida, que le dé de alguna manera sentido a su vida. Entonces, se va a pegar de nuevas doctrinas. Cierto, tío Wallman, pero si esta gente es la que profesa esa igualdad, la pachamama, la paz y amor y entre todos y todo este cuento, entonces ¿por qué hay una parte que está forzando tanto, está imponiendo tanto, está incluso diciéndole a la gente, es que si usted no me pone una bandera de esto, si usted no lo hace, hemos dicho, usted no solamente odia, Es sino que Satanás, me... Sí, sí, exactamente, es la maldad, esta es la maldad pura. O sea, es todo un el resto no, pero lo maniqueísmo, mío sí. el bien y el Entonces mal. ahí es donde viene, digamos, esa batalla, donde la gente dice, bueno, pero ¿cómo así? O sea, no nos está permitiendo nada de esto. Creo que incluso muchos jugadores de fútbol americano en su momento, a la hora pues como de hacer esta oración o no sé qué, algunos se arrodillan y entonces ya hasta lo chiflan en ciertos partidos.
porque la persona pues se arrodilla como a hacer una oración y a decir, hombre, dame fuerza, Señor, o lo que sea, al que le quiera estar rezando, y se vuelve un tema que hasta lo chiflan. Y yo digo, pero ¿dónde está entonces ese entendimiento? ¿Dónde está esa paz y ese amor que tanto se está profesando? O sea, ahí está esa contradicción en términos con la que yo, digamos, no caso, porque si bien yo no tengo ningún problema con las religiones, y la que a usted le guste, señor que nos está escuchando, señora que nos está escuchando, bienvenido, siempre y cuando la base, que creo yo que es la base de todas las religiones, sea uno, el amor, porque yo creo que eso era lo que incluso, pues por lo menos desde el lado de Jesús, eso es lo que más profesaba. Él no profesaba, oiga, yo vine acá para crear el catolicismo y el cristianismo. No, es que él ni sabía lo que iba a terminar. Pero Mm, él lo que sí decía mucho era, el amor es la base de todo esto. Y tío Bolman, yo creo que si de pronto has tenido la oportunidad en muchas de estas escrituras, en el Corán, en la Biblia, digamos en estos libros, en estas escrituras, vas a encontrar mucho esa palabra amor, esa palabra que el amor, o sea, es como ese idioma universal, pero es que es un idioma que obviamente va a tener una contraparte, esa letra pequeña por allá que la gente a veces, digamos, desde esas aristas de la exageración se lo toma. Voy a referirme, por ejemplo, en la musulmana, a los chiitas y sunitas, como van y se pegan en el Corán simplemente de la parte más guerrera, de la parte más que no, pesada, de la no parte mata que... más musulmanes que los mismos musulmanes. Exacto. Entonces, en este caso, esta nueva religión está diciendo, listo, me voy a pegar entonces de que si usted me odia, si usted no me acepta, usted me odia si usted no me deja pegar una bandera, usted me odia si no me deja entrar al baño, al baño que yo quiera entrar, porque entonces Ujú. volvemos a lo mismo. O sea, viene un Sí, es adoctrinamiento curioso tremendo. porque se supone que estas doctrinas, se supone que estas religiones, lo que quieren, y lo hablamos ya, Ujú, de alguna manera, es que una gran cantidad de gente coopere entre sí, que se unan en una ujú, misma causa. Pero, pero acá lo que está haciendo es todo lo contrario, lo que están mm, haciendo es desmembrar a la sociedad, correcto. volviéndola a separar. Eso es muy curioso. Una Entonces, polarización tremenda. exacto, Estados Unidos se fundó y se basó, como vimos en esta declaración de independencia, en estos principios que sí, de alguna manera tienen un carácter religioso, de principios sagrados, de alguna manera universales y de alguna manera incluso individuales, porque está hablando de la felicidad del individuo y de la libertad del individuo y la propia vida, pero todo esto se fue al garete. Ya hay una cantidad de colectivos, ya hay una Sí. cantidad de religiones, de nuevas religiones, que no aceptan a la otra, viviendo en el mismo espacio. Es No, muy triste. y eso que para mí es curioso, digamos, hablando un poquito de esas religiones pasadas, porque en una de esas oportunidades en Estados Unidos estaba en una calle en New Jersey, en una de las ciudades de New Jersey, creo que era en Patterson o en Passaic, no recuerdo muy bien, pero era muy curioso, tío Volvan, ver como en este lado de la acera caminaban ¿cómo se llaman? ¿Hebreos? Los que tienen pues como cierta pinta, es muy curioso porque uno los veía, ¿cierto? La barba y el sombrerito negro y ellos de negro. Y en el otro lado de la acera veías los de la túnica, ¿sí? O sea, veías a los, digamos, a los musulmanes, pero a los musulmanes, pero era muy curioso porque todos caminaban sobre una misma cuadra, pero nadie cruzaba la cuadra, o sea, nadie decía yo me voy a ir a caminar por esa acera. Y Ujú, según yo preguntaba, yo decía, ¿por qué esto es tan curioso? Porque el desfile se veía de un lado y nadie cruzaba esa frontera. Y es una frontera invisible porque realmente no era no cruzar la calle. ujú, Pero siempre hay siempre un tema de respeto. O sea, no era que se insultaran desde un lado de la acera al otro, ¿sí? ujú, Pero en este caso estos personajes sí se van a insultar así estés profesando en tu espacio, digamos, estas mm. situaciones. Y te llaman de imbécil, y te llaman estúpido, y te llaman O te ridículo, gritan. te gritan impresionante y te gritan en tu propio espacio. Entonces, hago la Mm, referencia, por ejemplo, a, a los musulmanes cuando sacan su tapete, se buscan, y ellos siempre pues saben hacia la Meca, pero se arrodillan y lo están haciendo, y literalmente me ha tocado ver cómo personas pasan y les gritan, y les insultan, les dicen no sea ridículo, no sé qué, e incluso, y sobre todo ¿de basado dónde? ¿En Estados Unidos? en Estados Unidos, sí, me tocó verlo, o sea, curiosamente, the land of the free, la tierra de la libertad, Sí, no, de eso acabó. eso hace mucho rato murió. O sea, Eso desde Roosevelt. Pero no hablemos de eso. correcto. Pero digamos que sí, o sea, sí, es curioso ver cómo uno tiene una idea que te venden, pues digamos, por la televisión, pero es una cosa muy diferente. Como allá, dependiendo.
Dependiendo también, Sí, porque también. debo defender mucho a ciertas partes de Estados Unidos, o en su gran mayoría, pero California, por ejemplo, es una que te trata, mejor dicho, de todo, donde te vean cruzarte, como lo hacen los católicos, donde te vean Mm, arrodillarte, inmediatamente se te viene una crítica y un baño impresionante porque ellos asumen que su verdad es la verdad. Entonces no sí, dejan un muchas nuevas espacio, verdades. no dejan Ujú. espacio a nada. O sea, volvemos con lo que empezamos, esa línea de la divinidad. Para ellos, yo creo que lo ven como un punto lejano, pero resulta que están más encima como un muro. Sí. Ellos Ujú. lo creen. Y peor aún, están basados en líderes o profetas, vamos a ponerlo en unas comillas bien grandes, que simplemente tal vez con una retórica es que Sí, logran puede ser. mantenerlos Sí, ahí y decir, ese señor es la verdad, la vida y todo. Venga, pero ¿qué le está dando? Nada, simplemente yo creo, entonces usted tiene una fe. derecho, le está dando derecho. ¿Y qué derecho? ¿El derecho a qué? ¿A pasarle usted por De- encima a los derechos de los demás? del derecho, yo no, y sí, claro, de eso se tratan los derechos. Pero digamos que todo esto, todo esto que está aquí reunido, y yo sé que esto es una bomba, soltar esto es una bomba, es esa fe en lo que nosotros no vemos, no percibimos. Esa fe en algo más que mueve esto. Y Tío Bolman, me gustaría que nos ayudaras a entender eso, ese concepto que yo creo que en estos días estuvimos escuchando, que a mí me gustó mucho, claro que obviamente me lo explicas mejor, ese concepto de lo divino y de cómo se mantiene todo, que no sé si te acuerdas que era en un micrófono, que él utilizaba con el micrófono, para explicar Ah, ese ya, la concepto. explicación es. Sí, Exacto. claro que esa es una explicación racional de cómo explicar a Dios. Exacto, por Sí. eso es que yo dije que es la bomba del final, porque es Ok, meternos en ok. otra cosa, porque estamos hablando de religión y hemos Sí, estamos hablado. hablando de religión y Correcto, ya estaríamos concentrándonos en una religión monoteísta, pues en monoteísta, este caso, exactamente. Pero digamos que alrededor de, en esa bueno, explicación, si quiere la doy yo, como lo por intenté favor, explicar el día, tampoco es sencillo porque hay una formación que me falta. Pero si correcto. queremos racionalizar la idea de Dios, vamos a hacerlo más o menos simple. No recuerdo el nombre del libro o del autor, Ujú, pero bueno. Todo lo que existe, de alguna manera, es dependiente. Es decir, tiene una justificación y tiene un origen. Entonces, este micrófono es dependiente de algo. Es dependiente de sus materiales, es dependiente de su fabricación, es dependiente de algo. Incluso dependiente de mí y yo soy dependiente de muchas cosas. Entonces, todo lo que es dependiente se concentra en un solo espacio, que en este caso sería nuestro universo que conocemos, ujú, ¿sí? Ese solo universo, como es dependiente, tiene que depender de algo más que de sí mismo, porque no puede, este micrófono no depende. Si yo pongo toda la realidad en este micrófono, necesita depender de otra cosa. Entonces, ¿de qué va a depender? Entonces necesita depender de un ser independiente, ¿sí? Que no dependa de nada. Y ese ser independiente sería la idea de Dios. Entonces, para que todo este universo pueda existir o pueda ser dependiente, necesita de un ser independiente. Y ese ser independiente en este caso. Ahora, llamémoslo Dios, por ahora, ¿cierto? ujú. Sí, Ahora, para poner un ¿cuáles nombre. son las características? Para ponerle un nombre, pues por ahora. Ujú, Pero entonces, ¿cuáles son las características de ese Dios? Como esta realidad que es dependiente, este ser independiente, tiene ciertas cualidades, y entre esas cualidades existe que es una realidad bonita, o sea, es una realidad bella, es una realidad estética, y además que en general es buena, porque todo hay que decirlo, en general esta realidad es bondadosa, entonces ese ser independiente tiene que tener esas cualidades. Y además de que ciertos seres que conviven en esta realidad, ¿sí? Dependiente, son racionales, entonces por ende ese ser independiente también tiene que serlo porque le ha dotado de cualidades, de sus propias cualidades a esa realidad que es dependiente de él. Entonces ese Dios por ende tiene que ser bueno, ujú, tiene que tender hacia la bondad, tiene que tender hacia la belleza y por supuesto la razón. ujú. Eh, y ya las otras cosas me olvidaron, pero en general es eso, Pero tratar de eso es. racionalidad de la idea de Dios. Exacto, tío Bolman. Y hay algo de pronto también que yo quiero no solamente decirte, sino
decirle a los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar a futuro. Miren, hay un elemento en la neurociencia, estudiado por la neurociencia, perdón, que nos ha hecho determinar y encontrar algo en nosotros que se llama la dopamina. ¿Ok? La dopamina es ese elemento que te mantiene, digamos, en esa búsqueda de algo o en esa, o digamos, en esa El meta, sentido. el sentido exacto, de darle un sentido. Entonces la dopamina, y voy a hablarlo en Y casos, eliminar el digamos, sufrimiento. sí, sobre todo esa parte, la parte de eliminar el sufrimiento. Entonces, digamos que, ¿cómo llegamos a esa dopamina? Vamos a hablar desde la parte más, digamos, más tradicional, que es la parte del deporte. Para muchas personas el deporte va a generar, no para el tío Goldman, pero para muchas personas va a generar, digamos, una especie de emoción porque hay algo que conquistar, hay una meta. Y cada vez que vamos en esa búsqueda, esa dopamina es la que nos produce esa parte, va a haber una especie de alivio, ¿sí? Porque hay una adrenalina, porque hay unos elementos que se van a combinar en ese ejercicio que van a lograr que la dopamina, digamos, me mantenga a los 8 días, a los 3 días, con esas ganas de volver a hacerlo, de lograrlo, de conquistarlo. Sí, esa dopamina va a estar activa ahí. Si nos vamos Mera un religión, parce. si digamos, y ya vamos a llegar a eso, tío Goldman, si digamos, nos vamos un poco más drásticos, nos vamos a ir más drásticos, las drogas, ¿sí? Las drogas te van a dar ese salto, sobre todo porque hay personas que dicen, yo quiero sentir esa sensación y se generan las adicciones. Y esto pues obviamente ustedes pueden ir, mirarlo y revisar pues los documentos realmente que son los que estudian eso, no me crean a mí, no le crean al tío Goldman, pero vayan Bueno, pero y lo ven, pero también hay que decirlo que las sustancias psicoactivas han sido un contacto muchas veces con las deidades, a con lo eso, divino. digamos que con lo divino, ¿por qué? Porque incluso algunos las han utilizado para sentir y llegar a esas conexiones, Mm, exacto. ¿sí? Una Entonces, traba tan hijo de puta. digamos que voy a volver a eso, a esa parte, esa química que te acelera ese proceso, o sea, que te hace llegar a ese proceso, que te hace sentir, pero entonces hay una dopamina que está funcionando ahí para decir, listo, eso es lo que yo quiero sentir y se genera una adicción, ¿sí? Se genera esta adicción. ¿Por qué? Porque siempre quieres estar en ese estado. De hecho, por eso las personas pues, que la consumen siempre dicen es que yo quiero siempre mantenerme feliz. No es porque eso sea feliz, eso te va a generar esa felicidad. Y vamos a llegar a este punto medio y es el punto, digamos, al que quiero a los que nos están escuchando hacerle la invitación a no sentirse mal tampoco por esto. Y es que muchas personas y mucha de la base de la religión está en que cuando no están encontrando respuestas a demasiados, digamos, demasiadas situaciones en su vida y sobre todo demasiadas emociones personales, sentimientos, a esa batalla de qué hago, para dónde voy, es esa. Y es que la religión también va a tener una función en esa dopamina, digamos, en ese punto, de llegar a ese punto. Y por eso es que acudimos o acuden las personas a estos grupos, a estas religiones, porque encuentran en estos grupos esa base de calma, tranquilidad, de esa palabra que están escuchando para decir me siento bien, me siento tranquilo, me da energía, me da esperanza. Cada semana que voy, cada 3 días, no sé, dependiendo de la frecuencia, digamos, de lo que a ustedes les interesa, pero es para mí más fácil hacer esta invitación, tío Volman, a decirles, mire, si ese es su camino, hágalo, no le dé pena, no sienta vergüenza. Y muchas personas, incluso tío Volman, sobre todo en esta época, porque estamos en una época pesada de esos adoctrinamientos, a veces quieren hacerlo, quieren buscar, digamos, esas ayudas y no lo hacen porque obviamente me están juzgando en una universidad, me están juzgando en un colegio, me están juzgando en un grupo de amigos. Si yo voy, lo hago, si yo voy, tengo esa búsqueda. Recuerden nuevamente, es que usted no tiene que ser el que profese, usted no tiene que ser el que evangelice, pero sí es un punto muy importante para que usted evite no solamente hacerle daño a otros, sino hacerse daño a usted, porque muchas veces le da pena o tiene ese sentimiento. Esta es una invitación, no a que escoja ni la mía, ni la del tío Bolman, ni la de su vecino. Escoja la que usted le haga sentir mejor. Es que son muchas opciones. Eso es como el capitalismo, es tan bonito porque hay varias. Entonces, Sí. usted hágalo porque igual su dopamina se va a mantener bien. Usted no Y se va a tenemos la mantener en la religión depresión. también. Pero por lo menos usted va a atender una situación donde va a tener unas reglas muy básicas que los gurús, los maestros, sacerdotes, grandes pensadores lo han dicho y es, el amor es la base central. Segundo, si usted está pensando cuál es la casta, entonces es la humanidad porque es que usted no tiene más para dónde mirar.
Tercero, no se deje convencer de la idea de que usted no lo puede tener porque es que si no usted pertenece a una raza de odiadores capitalistas, blanquitos, qué sé yo, porque así lo dicen. No, esa es la búsqueda personal, la búsqueda de lo divino es una búsqueda natural y la búsqueda de la paz y la calma. Si usted no la encuentra en el whisky, si usted no la encuentra en el alcohol o si no la encuentra en las drogas, porque para usted es más fácil buscarla y pues búsquela, abóquese a ella, dedíquese, dedíquele el tiempo, haga esas Es mi conversaciones. religión, el whisky. El tío Bolman, por ejemplo, hace esas manifestaciones de concentración personal. Eso también, Ujú. eso Es dormir es- y comer y beber. Son mis rituales religiosos. y como tal, te ayudan. Pues yo no sé. ¿Cómo te hace Hombre, sentir? está bien, dopamina, la lata. Esto, entonces, Em, entonces digamos, y ¿cómo es que dicen los judíos? La Haim. O, ¿cómo es que dicen ni cuando, idea, cuando yo los celebran? judíos no sé nada. Esto es una palabra muy especial. Bueno, no sé Mm, si la Haim es una o la otra que utilizan mucho en las películas, pero no me puedo acordar. Mazel Tov. no. Mazel Tov. Ah, más el Mazel top. Tov. Y si no le gusta, pues busque otra. Y tampoco le estamos diciendo que aquí es judío porque poco No, sabemos. es que no necesita pues tampoco la religión. Yo lo que digo es, y en todo esto, ya que estamos terminando con este mensaje tan espirituoso, no sea un mártir, viejo. O sea, usted no tiene que sacrificarse por Por nada, nadie. ni por nadie, por sus creencias, nada. O sea, no sea un mártir tampoco. Eh, Y si usted cree que necesita irse del país por una X o Y razón y ya está mamado de esto, o sea, los países, los estados también son una especie de religión, son religiones de estado. Nada, no tiene que sacrificarse por nada. Viva su vida y se acabó, sin hacerle daño a los demás. ah, Y gracias, te vuelvo por mencionarlo porque yo pensé que te lo ibas a dejar por fuera. Viva su vida. mm, mm, Viva su vida. Incluso, tío Bolman, y digamos que en esto, pues, como siempre ando ese cierre extensivo que hacemos. Porque hay sí. gente que me mencionaba, es que el satanismo, bueno, es una religión. ¿Y qué? No, imagínese que hablan del caído, de Lucifer, pero que es un ser, que tal cosa. Ay, no jodas. ¿Y cada cuánto salen a hacer algún daño? Jamás. Hey, Sagan. Ahí está. Y, y entonces el satanismo, digamos, como lo has visto, como lo practican, pues, no hacen daño, de hecho la ayuda a la comunidad. Bueno, entonces bienvenido, pues usted cree y es buena persona, está ayudando a la comunidad, pues listo. ¿Cómo te sentís? Muy bien, demasiado bien. Puedes participar, claro, y me gusta. Y dentro de eso la dopamina, ¿cómo se te activa? Porque cantamos unas canciones. Bienvenido. No se Marte, no se sacrifique, pero tampoco vaya a negar su naturaleza si es que esa es lo que vas a ver. Yo respeto lo de todos, desde que no haga daño. No, ¿No? yo no respeto lo de todos, pero Yo no respeto tolero, los adoctrinamientos. tolero, hasta cierto punto. Tío Bolman, como siempre Mm, cerrando con una invitación muy especial a todos los que nos están escuchando para que se suscriban si no se han suscrito, le den un me gusta si no lo han hecho, compartan, por favor, compartan esto porque es que si se queda aquí con nosotros les aseguro que aquí va a morir. Entonces ustedes después van a decir, ¿cómo no sabía esa información? No sabía porque usted no lo está compartiendo. Y verá que en el compártamelo. compartir crean la religión tío bolmanista. ¡Oh, qué Ah, maravilla! sí, señor. Ahí sí, eso Pero se bueno, apoya. yo soy muy perezoso para ser sacerdote y esas mierda, entonces no. No, no, tranquilo. Hazlo en su casa, ¿no? Es solamente ver las repeticiones de de tus podcasts De mis podcasts. y seguir esos santos lineamientos. Tío Obviamente. Bolman, ha sido un placer hablar de este tema contigo Igualmente. y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Espérenos con una próxima entrega. Cuídense mucho. Bye bye, tío Ya Bolman. está. Chao. Bye bye. Sí.